Me place saludarles, me place estar aquí. Estoy tan emocionado de veras por verles acá y ver cómo veo la mano del Señor aquí en esta casa, y sé que también en los hogares de cada uno de ustedes. Me alegra muchísimo, ¿verdad? Estoy pues anda aquí conmigo mi esposa. Yo quiero que esté de pie, por favor. Tal vez algunos la conocen, los más viejos, Pastora Axa. Y está mi hija y mi yerno. Si se pueden poner de pie, por favor. Gracias. Y por ahí yo creo que están metiendo guerra mis dos nietos allá. Espero que hoy tienen trabajo las maestras de niños, ¿verdad? Nos alegra estar aquí. Pastor, gracias. Pastor, gracias quiero decirles, para los que no saben, veníamos hablando con el pastor. 30 de abril del 2005, Dios usó un hombre para hacer el llamado a mi vida, y ese es el pastor Abraham, y le agradezco mucho. Él fue quien me ordenó como pastor el 30 de abril del 2005. Y gracias a Dios ahí estamos en Olancho. Tienen allá una familia. Gracias por soportar a mi hermanita menor. No, gracias de veras por el amor que tienen y por la acogida que le dan a mi padre cuando está por acá. Así que vámonos a la palabra del Señor, que a esto venimos. Yo quiero que me ayude con esta declaración y diga conmigo: la palabra de Dios es espíritu y es vida. Creo en mi corazón y declaro con mi boca que soy buena tierra, donde la palabra de Dios, como buena semilla, será plantada en mi mente y en mi corazón. Voy a ser enseñado, voy a ser corregido, voy a ser animado y seré obediente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios escrita en ella. Amén. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor, por favor, en esta hora. Y hoy quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón, y estuve orando al Señor, y hoy quiero hablarles de un tema que hemos titulado Un cara a cara con Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Un cara a cara con Jesús. Yo creo, me imagino que tenemos los mismos orígenes y sabemos lo que es dar la cara. Cuando alguien tiene un problema, cuando el muchacho le gusta a la muchacha, ¿qué tiene que hacer? Diga conmigo, tiene que dar la cara. Y aquí empiezo con el primer consejo: muchacha, si no da la cara no sirve. Entonces, por favor, haga, si va a tener pena y si va, esa cosa no son. Un cara a cara con Jesús. Entonces hay que aprender a dar la cara, porque ¿cuándo es que más necesitamos dar la cara? Cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando el problema, cuando se cayó el vaso y se rompió, y hay que llegar y decirle a la suegra: mire, se me rompió el vaso. Y entonces hay que aprender la cara, porque damos la cara muy, muy fácil en los cumpleaños o cuando nos invitan a comer. Pero cuando la situación se pone difícil, a veces a nosotros nos cuesta dar la cara. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque como hijos de Dios, nosotros somos llamados ¿a qué? A dar la cara. El fracaso o el éxito de hombres que nosotros vemos en la Biblia depende de la valentía que tuvieron para dar la cara. Adán, por ejemplo, se escondió cuando pecó. Conocemos la historia. Él se escondió y no quiso dar la cara. Saúl nunca aceptó su responsabilidad, no quiso enfrentar su desobediencia, no daba la cara. Judas no daba la cara. Sin embargo, hay hombres en la Escritura que nos enseñan de la importancia de dar la cara. Diga conmigo: hay que dar la cara. Dios necesita en estos tiempos hombres y mujeres, ¿sabe qué? Que den la cara. Porque si nosotros no damos la cara, vamos a ir escondiendo situaciones adversas, situaciones de pecado, malos hábitos, y usted y yo entonces nunca vamos a poder crecer como Dios quiere
que crezcamos y nunca vamos a tener lo que Dios quiere darnos si usted y yo no aprendemos a dar la cara. Tenemos que aprender a dar la cara, de manera que así nosotros encontramos hombres que dieron su cara, que dieron su cara a Dios, que tuvieron un cara a cara con Dios, que tuvieron un cara a cara con Jesús. Y eso le llevó a tener éxito espiritual. ¿Cuántos quieren tener éxito espiritualmente aquí? Y mire, entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Aprender a dar la cara, aprender a aceptar su responsabilidad. Solo así nosotros vamos a poder crucificar la carne. Nosotros necesitamos ir a la cruz cada día, y para eso hay que aprender a reconocer que necesitamos cada día del favor de Dios, necesitamos del perdón de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios. Pero para eso hay que aprender a afrontar responsabilidades, hay que aprender a dar la cara, porque es la única manera de cómo nosotros podemos nacer de nuevo. No podemos nosotros tener un verdadero y real y permanente nuevo nacimiento si nosotros vamos por ahí escondiendo nuestras facetas. Lo hablaba mi hermano que me antecedió aquí. Naamán se la llevó por ahí escondiendo. ¿Y sabe cuándo él pudo ser libre de la lepra de su pecado? Cuando se despojó de ella y dio la cara. ¿Estamos aquí? Bendito sea el Señor. Entonces quiero que vaya, por favor, porque vamos a hablar de unos hombres que dieron la cara y a dónde Dios los llevó. Quiero que por favor vaya conmigo a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 32, verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, diga conmigo, este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Entonces el pueblo, dice el verso 3, apartó los zarcillos de oro que tenía en las orejas y los trajeron a Aarón. Verso 4. Y él los tomó de manos de ellos y le dio forma con buril. Diga conmigo, le dio forma. Le dio forma con buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y nosotros podemos ver aquí que Dios está haciendo un llamado al pueblo, y Dios quiere que el pueblo venga y se acerque a Él. Pero subir delante de la presencia del Señor es una elección personal. Nadie más va a poder buscar la presencia de Dios por usted, mi hermano y mi hermana. Nadie más lo va a hacer. Es personal, diga conmigo, es personal. Nadie más, ni mi esposa, ni mi hijo, ni mi hermano, nadie más buscar el rostro, subir o quedarse abajo en mi responsabilidad. Entonces el llamado de Dios es que nosotros subamos, porque el problema de quedarse abajo es que terminamos construyendo ídolos con nuestras propias manos. Cuando usted y yo no subimos a buscar más de Dios, ¿sabe qué? Cualquier cosa se va a volver una excusa. Cualquier cosa va a ser válida delante de nosotros para no servir, para no involucrarnos, para no abrir una casa de paz, para no hacer nada, para no congregarnos. Cualquier cosa es excusa cuando nosotros no nos elevamos. Dios quiere y está levantando, y creo que aquí está la gente que Dios está levantando para lo que viene, porque vienen tiempos y se acerca el regreso del amado por su iglesia. Pero es necesario, ¿sabe qué? Que nosotros nos elevemos en busca de la presencia del Señor. Nosotros necesitamos elevar nuestro nivel de búsqueda, nuestro nivel de estudio de la palabra, nuestro nivel de oración, nuestro nivel de ayuno. Necesitamos elevarnos, porque si nosotros nos quedamos abajo, fíjese que es que en lo espiritual, por lo menos en la experiencia que hasta ahora tengo, yo me doy cuenta que si nosotros no nos mantenemos creciendo, vamos a decrecer. Si no nos mantenemos subiendo, entonces nosotros mismos vamos a ir para abajo, nos vamos. Y cuando acuerda, y mire, voy a ser vulnerable porque también me ha pasado.
Cuando yo dejo mis responsabilidades y dejo de buscar el rostro del Señor, ¿sabe qué? He descendido. Y con vergüenza se lo digo, he hecho cosas que no debía haber hecho como pastor. He hecho cosas que no debía haber hecho. He causado tal vez daño a mi esposa, daño a mi familia. ¿Sabe por qué? Porque descuidarse y no mantenerse subiendo a buscar más y más y más de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Decrecemos. ¿Y qué hizo esta gente? Terminó construyendo ídolos con sus propias manos. Muchas veces así hacemos. Construimos ídolos con nuestras propias manos. Entonces, nosotros tenemos que saber que es nuestra responsabilidad y que tenemos que buscar un cara a cara permanente con el Señor. Iglesia, para lo que viene, cuando los tiempos se multipliquen y la maldad se haga más grande en la tierra, no nos va a alcanzar solamente con lo que podemos recibir en la iglesia. Es lo que tenemos que recibir cada día en nuestras casas, en nuestros devocionales, en nuestros tiempos personales de oración y búsqueda de la presencia del Señor. Necesitamos hacerlo. Si no, no nos va a ajustar el tiempo. No nos va a ajustar porque entonces nos va a pasar lo que pasó al pueblo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? Este Moisés no sabemos qué le ha pasado, porque la gente se había conformado con el brillo que podía ver en Moisés. Ellos les gustaba cara a cara con Moisés, y que Moisés fuera y que Moisés subiera al monte y que Moisés le trajera algo de lo que Dios decía, y se conformaban con eso. Yo sé que aquí no pasa eso, pero allá en Honduras tengo hermanos que se conforman solamente con lo que el Señor le puede dar a los líderes y no tienen. Yo le digo, no se conforme. Dios tiene todo lo que usted anhela, sueña y necesita. No se conforme con lo que se le pueda dar desde el discipulado, con todo respeto, ni con lo que se le pueda dar de este lugar. Aquí solo venimos a poner un fundamento, pero usted va a crecer en la medida que tenga sus propios cara a cara con el Señor. Es amén. Entonces hay que hacerlo, hay que buscar, porque si no, entonces nos va a pasar lo que le pasó a este pueblo. Con su propio dinero terminaron haciendo ídolos. Qué triste, ¿verdad? Y nos pasa muchas veces que la gente para los ídolos es generosa, para sus propias cosas es muy generosa, para comprar un teléfono. Pero la Biblia nos cuesta. ¿Es amén o no es amén? No, aquí no, allá en Honduras la gente anda buenos teléfonos, pero quieren que le regalen la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender a invertir, porque ¿sabe qué? Para lo malo muchas veces somos muy generosos. Esta gente dio todo el oro, ¿para qué? Para hacerse con sus propias manos ídolos y para después adorarlos. Hay mucha gente que con sus propias manos ha construido ídolos. Con sus propias manos ha construido altares a los cuales, aunque no lo llame dioses, se le rinde culto, tiempo, adoración que deberíamos dedicarle. ¿De qué tamaño es la pantalla de nuestro televisor en nuestras casas? ¿De qué medida es el teléfono que andamos? Siempre queremos el de última generación para pasar, ¿sabe qué? Muchas veces, tristemente lo digo, entretenidos. Y yo digo que nosotros ya no tenemos tiempo, iglesia. Para los tiempos que estamos, ya no tenemos tiempo para estar en entretenimiento, sino estar en un entrenamiento permanente, buscando el rostro y la presencia del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, en la medida que nosotros subimos y en la medida que nosotros buscamos el rostro del Señor, ¿sabe qué? Vamos a reflejarlo a Él. Y yo creo que Dios anda buscando personas que lo reflejen a Él. No personas que quieran protagonismo o que los miren a ellos. Dios anda buscando personas que reflejen su rostro. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34. Si leemos ahí desde el verso 28, 29 y 30. Por favor, ahí, si me ayudan ahí. Éxodo 34. Si tiene el verso 28, le agradecería. Si no, nos quedamos ahí con ese. Porque dice que, aquí está, dice: y estuvo ahí Jehová
y estuvo ahí con Jehová 40 minutos. ¿Cuánto? No fueron 40 segundos. 40 días, 40 noches. Y llevó su bandeja de frutas y su paquete de campero para subir a la... ¿Qué dice? Diga conmigo, 40 días, no comió, no bebió. Y entonces escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Verso 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. 40 días y 40 noches. Y sabe que miraba a la gente. Ya no miraba a Moisés. Miraba, ¿sabe a quién? A Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no se convierten nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo? Porque nos siguen viendo a nosotros, siguen viendo nuestra humanidad, nuestra carnalidad. ¿Sabe que nos hace falta? Subir al monte de su presencia para poder reflejarlo a Él, para que lo puedan ver a Él. Y por eso es que es necesario estar cara a cara con Él para poder reflejarlo a Él. Yo se lo voy a decir, si se enoja, pues que no me vuelve a invitar el pastor a predicar y le dice, no traiga aquel indio hondureño. Pero yo se lo voy a decir, siempre vamos a reflejar el Dios que adoramos. Yo tengo gente que tiene cara de vaca ya, y tengo gente que tiene cara de chancho porque se dedican a la ganadería o a la porquería. Hay gente que tiene cara de cuaderno porque se dedican a la docencia, pero no reflejan nada a Dios. Y la palabra nos enseña que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Entonces basta ver una persona y escuchar lo que esa persona habla para saber el Dios que está adorando. Pues que si solo habla de su negocio, si solo habla de su dinero, si solo habla de sus títulos, si solo habla de sí mismo, está levantando un Dios incorrecto. Amén. Y no estamos para eso. ¿Estamos para qué? Para que la gloria... Moisés no sabía. Dice la Biblia que Moisés no sabía, ni siquiera sabía que su rostro resplandecía. Pero todo el mundo lo sabía. En la medida que usted y yo tenemos un cara a cara con Dios, todo el mundo se va a dar cuenta de que usted es cristiano. Todo el mundo se va a dar cuenta y le van a decir, ¿y de qué iglesia eres? Porque yo miro algo diferente en ti. Y entonces usted va a poder engrandecer el nombre de Dios, el nombre de esta casa. Y entonces la gente va a querer saber. Porque mucha gente no quiere saber. ¿Sabe por qué? Porque está viendo nuestra humanidad. Porque está viendo nuestra naturaleza humana, pecaminosa, mañosa. Moisés reflejaba. Ahora, dice la Biblia que cuando la gente miraba, gracias hermano, cuando la gente miraba a Moisés, la gente tuvo miedo. Y no era para tener miedo, sino que era una invitación de Dios para que ellos también subieran. Pero hoy en día la gente se conforma con la pálida luz que pueden reflejar hombres de Dios. Y yo le digo, yo sé que aquí tienen buena gente, buenos pastores, buenos hombres de Dios, pero Dios tiene más. Y usted puede también ir a la fuente. Usted tiene que ir a la fuente en su recámara secreta, en su lugar secreto. Usted puede ir para tener un brillo extraordinario y entonces ver las manifestaciones de Dios en su vida, en su casa, en su familia. Siempre vamos a reflejar el Dios que nosotros adoramos. Y tenemos que saber que no se trata de nosotros, no se trata de líderes, se trata de Dios. Siempre se trata de Dios. Tenemos una lucha, creo, en estos tiempos, y es que los líderes tenemos que, yo lo he hecho, porque muchas veces nos hemos posicionado de la iglesia, posesionado de la iglesia, y hay que devolverle la iglesia a Jesús. La iglesia es de Jesús. La iglesia es de Jesús. Y por eso tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Jesús. Si usted pone los ojos
en el hombre, ¿sabe qué? No hay ninguna forma de ser transformado. Usted y yo somos transformados cuando nosotros tenemos nuestros propios cara a cara con el Señor. Bendito sea el Señor. Nosotros somos transformados entonces en la medida que nosotros lo contemplamos a Él. Mire 2 Corintios capítulo 3 y verso 18. Somos transformados en la medida que nosotros lo contemplamos a Él. Dice: por tanto nosotros todos, diga conmigo todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No hay otra forma de ser transformados, sino cuando nosotros aprendemos a tener nuestros cara a cara con el Señor, cuando nosotros tenemos nuestro cara a cara con el Espíritu Santo, y cuando yo me puedo sentar y entonces Él me dice: no me gusta lo que hiciste, no me gusta lo que pensaste, no me gusta lo que miraste. ¿Sabe qué? Como pastor yo no sé cuál es el pensamiento que alguien tiene. Yo no sé qué es lo que piensa, yo no sé lo que hay en su corazón, pero Dios sí lo sabe. Entonces conmigo, con el pastor, con los pastores, usted puede tener una plática muy amena y demostrar que es muy espiritual, pero delante de Dios no podemos mentir. Entonces es la forma de cómo nosotros somos transformados. El apóstol Pablo lo dejó bien claro ahí: somos transformados, todos vamos a ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Él en la medida que nosotros lo contemplamos. ¿Me dice amén? Bendito sea el Señor. Miremos un último personaje, porque es necesario esto cara a cara para nacer de nuevo. Yo quiero que mire por favor conmigo Evangelio de Juan capítulo 3 verso 1. Y está hablando de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre muy importante. Tuve una reunión de pastores no hace mucho, y les decía, en un pueblo donde la iglesia no son mega iglesias, son iglesias pequeñas, y yo les decía: pastores, si ustedes tuvieran 100 personas que se congregaran a todos los cultos, haciendo incluso cultos todos los días, si tuvieran 100 personas que diezmaran, 100 personas que ayunaran 2 veces por semana y 100 personas que diezmaran, ¿cómo se sentirían ustedes? Y me dijeron: nos sentiríamos como que tenemos una iglesia de éxito. Y le digo, hablando de lo que vamos a hablar, le digo: para Jesús no era suficiente, porque Nicodemo hacía eso. Se congregaba, era líder entre los judíos, se congregaba en todos los cultos, se sabía la Torá, le enseñaba la Torá. Y cuando él tiene su cara a cara con Jesús, le dice: ¿sabes qué? No te ajusta, necesitas. ¿Qué necesitó Nicodemo? Un cara a cara con Jesús. Y cuando él tuvo un cara a cara con Jesús, le dice a Jesús: ¿sabe qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Y veamos lo que dice la palabra. Verso 2. Este vino a Jesús, ¿cómo vino? De noche. Diga conmigo: de noche. ¿Sabe por qué? Porque ese es un simbolismo de la oscuridad que este hombre tenía. Un hombre religioso, pero su mente oscura. Y lo mismo pasó con el pueblo. Yo creo que el becerro que Aarón hizo no era un Dios pagano. Ellos creían y crearon un Dios desde la oscuridad de su mente, y ellos creían que verdaderamente aquel becerro de oro que habían hecho era el Dios que los había sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque su mente estaba en tinieblas. Y yo digo, la claridad de nuestros pensamientos, la claridad de todo nuestro ser es cuando nosotros nos enfrentamos cara a cara con la luz de Jesús. Y Nicodemo sabía que algo no estaba bien, y entonces viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo, de cierto te digo, el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y yo me imagino la sorpresa de este hombre tan religioso y este hombre tan estudioso de la palabra del Señor. Y él llega hablándole a Jesús de Jesús. Seguro que él se sentía muy santo, él se sentía muy espiritual. Y Jesús le cambia la plática y le dice: no hablemos de mí, mejor hablemos de ti. ¿Sabes qué, Nicodemo? Le dice: te hace falta algo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces le sacude a Nicodemo sus cimientos y le dice: ¿cómo es esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces vemos que en este cara a cara, Nicodemo con Jesús se da cuenta, porque sabe que en los cara a cara con Dios muchas veces no siempre vamos a escuchar lo que queremos oír, pero es bueno porque es la forma de cómo usted y yo podemos cambiar. Nicodemo se queda así, le dice: ¿cómo? Y entonces el que no naciere del agua, nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento, del agua, que es la palabra de Dios. Tenemos que pasar más tiempo confrontados como en un espejo con la palabra del Señor. No pasar estudiando la Biblia para dedicársela a otros, o como me pasó un tiempo de oscuridad en mi vida, que me dediqué a estudiar la Biblia para predicarle a la iglesia y no para predicarme a mí, hasta que el Señor tuvo que ir a sacarnos de esa oscuridad en que nosotros estábamos, porque ni siquiera nos damos cuenta y creemos que está bien, pero cuando el Señor habla, entonces las cosas se vuelven diferentes. Este hombre, que era tan importante, tan estudioso de la palabra, se dedica, que se dedicaba toda su vida al estudio de la palabra, y el Señor le dice: no, le dice, te hace falta nacer de nuevo. Vino a Jesús de noche, pero en su cara a cara con Jesús le fue dado el requisito fundamental para el cielo, para ir al cielo, y eso es nacer de nuevo. Y eso solo lo puede ser, como decía también el apóstol Pablo, cuando nosotros tenemos nuestros propios cara a cara de intimidad con el Espíritu Santo. Y entonces necesitamos hacer a un lado la religiosidad para vivir a la manera que Dios quiere que vivamos. Lo voy a decir de nuevo: necesitamos hacer a un lado la religiosidad para vivir a la manera que Dios quiere que vivamos. Y entonces, en esos cara a cara, quizás el Señor nos va a hablar. Y ¿sabe qué? El Señor, como cuando lo hizo conmigo, no fue para avergonzarme, sino para traerme otra vez de las tinieblas a la luz. Y yo le digo: si lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted. Yo no sé cuál puede ser la situación por la cual usted esté pasando, pero sí, yo le quisiera dejar esto, que tal vez el Señor me trajo de Honduras para decirle: iglesia, te necesito más íntima conmigo, te necesito más metida, más enamorada, más apasionada. Amén. Y yo voy a invitarle que me regalen un par de minutos, y si podemos estar de pie, que usted pueda en esta noche inclinar su rostro y tener un tiempo ahí con el Señor, y que usted pueda decirle: Señor, como decía el salmista: Señor, escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque creo, iglesia, que necesitamos, al igual que Moisés, al igual que Nicodemo, al igual que el apóstol Pablo, tener estos tiempos. Necesitamos tener tiempos donde nosotros podamos ser confrontados por el Espíritu del Señor. Deje que el Señor hable allá a su vida y hable a su corazón, y que el Señor venga y le muestre como en un espejo
Y que si hay alguna tiniebla, si hay algún descuido, si hay algo que pudo estarle afectando para que usted no suba al monte de la presencia del Señor, en esta noche eso puede cambiar. El Señor está haciendo un llamado y está diciendo: ven, ven, sube, sube, que te necesito como un instrumento escogido, que necesito bendecirte, necesito usarte, pero necesito tener tiempo de intimidad. Señor, yo te pido en esta noche que tú produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que este hermoso pueblo, Dios, pueda tener un tiempo, apartar tiempo de una manera intencional para buscarte, para poder ser transformados. Si lo hiciste con aquel hombre asesino que huía de Egipto y fue transformado allá en el monte de tu presencia, como lo hiciste conmigo, como lo hiciste con tantos hombres, y como lo puedes hacer con ellos, yo te pido, mi Dios, que tú lo hagas. Que puedas transformar cada corazón de tal manera, Dios, que desde nuestro interior se pueda ver la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y se pueda reflejar en el rostro, en lo que hablamos, y poderte ser testigos fieles, Dios. Padre, en el nombre de Jesús.